está en Sión. Glorioso eres tú, poderoso eres tú. Dios es el fuerte de Israel. Glorioso eres tú, poderoso eres tú. Dios es el fuerte de Israel. Temible a los reyes de toda la tierra, porque poderoso es nuestro Señor. Temible a los reyes de toda la tierra, porque poderoso es nuestro Señor. Glorioso eres tú, poderoso eres tú. Dios es el fuerte de Israel. Glorioso eres tú, poderoso eres tú. Dios es el fuerte de Israel. ¿Y quién se alzará? ¿Quién se levantará contra el poderoso Dios de Israel? ¿Y quién se alzará y se levantará contra el poderoso Dios de Israel? Glorioso eres tú, poderoso eres tú. Dios es el fuerte de Israel. Glorioso eres tú, poderoso eres tú. Dios es el fuerte de Israel. ¿Quién vive? Y a su nombre. Vamos a ir al libro de Romanos. Romanos 4. Vamos a situarnos en el versículo 16. Romanos 4, 16. ¿Estamos allí? Leo en el nombre de Cristo Jesús. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos, llama las cosas que no son como que si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén. Ahí vemos al apóstol Pablo hablando de esta fe que estaba siendo revelada, ahora aparte de la ley. Y Pablo trae el ejemplo de Abraham, el padre de la fe. Vaya ejemplo. Y Pablo empieza a contar partes de la vida de Abraham, donde fue probada esa fe. Y dice Pablo que Abraham se fortaleció en fe y creyó con esperanza cuando venía la desesperanza, y que estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Ahí en esa palabra convencido está una palabra griega que es pleroforeo. Esta es una palabra compuesta que viene de dos palabras. Plero, que habla de completo, totalmente relleno, y foreo, fuera, de donde viene la palabra foráneo, fuera. O sea, su significado es llevar completamente fuera. ¿Qué es estar convencido? Cuando estamos convencidos, Dios nos saca totalmente fuera del sistema y nos convence. Eso era lo que tenía Abraham. Estaba convencido de tal manera que Dios iba a hacer todo lo que le iba prometido, porque Dios había sacado su mente fuera.
a pensar en lo que él decía y apartarse de lo que el sistema creía, de esas imposibilidades que nos muestra el sistema, las situaciones, todas esas adversidades, este cuerpo que solo logra lo que ve y su capacidad hasta donde alcanza. Dios lo sacó de todos esos límites. Dice allí Pablo que él no le importó que ya era un viejo, tenía 99 años. Era un viejo Abraham. Y Sara era estéril y era otra vieja. Pero él no dudó, él creyó que Dios era poderoso para hacer lo que le había prometido, que él le había prometido a Dios un hijo de esa relación, su esposa y él, un hijo. Y Abraham no dudó que Dios lo podía hacer. Y esto es lo importante, porque cuando Dios nos llama, Dios lo que procura con su palabra es convencernos, porque hay personas desobedientes que nunca pueden llegar al consejo de Dios, porque son personas incrédulas, no son convencidas por Dios. Aunque escuchan el mensaje una y otra vez, son unos religiosos y allí están, pero Dios nunca los convence, Dios nunca los lleva a ese entendimiento de que lo que Él dice es así. Lo que Él dice es así. Si nosotros vamos al Evangelio de Mateo, nos vamos a ir allí al capítulo 14, Mateo 14. Ahí vamos a ver una situación. Vamos a ir al versículo 22, Mateo 14, 22. Estamos allí en Mateo 14, 22. Vamos a leer en el nombre de Cristo Jesús. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: es un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondieron Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Allá vemos una situación totalmente distinta. Vemos a un hombre como Pedro, que cuando ve al Señor se apresura, como era su característica, quería tener el primer lugar siempre, y se apresura a decirle al Señor que si era él quería caminar por el mar. El Señor le dice: ven. Pedro comienza a caminar en esa palabra que Jesús le dio, ven. Él empieza a caminar en esa palabra. Pero dice la Escritura en el versículo 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Al ver el fuerte viento. ¿Qué nos muestra eso? Cuando Pedro vio la situación en la que él andaba, él se distrajo de la palabra que Jesús le había dado. Entonces comenzó a dudar, porque Jesús le dijo: ¿por qué dudaste? Él empezó a hundirse porque dudó. Al dudar se hundió. Sí. ¿Qué vemos acá? Totalmente contrario a lo que pasó con Abraham, la duda. Esta palabra duda viene también de una palabra griega que es diacrino, que también es separar completamente, retirarse de, oponerse, vacilar, distinción. Nota esto, separarse completamente. O sea, ¿qué es dudar? Separarse completamente de aquello en lo cual hemos creído. Eso es dudar. Porque Pedro estaba
en esa palabra que le dijo Jesús, camina, en esa palabra no había duda, había una fe en lo que Jesús dijo. Y él estaba haciendo algo que era sobre lo natural, era sobrenatural. Lo estaba haciendo sencillamente porque estaba en la palabra. Esto es el porqué, dice el sembrador, que cuando él va a sembrar, el enemigo arrebata de algunos la palabra, porque el poder está en la palabra. Los que dejan de creer en Jesús es porque sencillamente un día se separaron, se retiraron de esa palabra y no ven ahora las cosas de Jesús. Ojo, no las van a ver nunca, porque Santiago dice, en Santiago 1, dice de la siguiente manera, del versículo 5, Santiago 1, 5, Dios es bueno y maravilloso. ¿Estamos allí? No, en el nombre de Cristo Jesús. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Mira que Santiago nos da un poquito más de detalle sobre lo que es dudar. Nos dice que cuando nosotros dudamos somos como esa ola que está en el mar, que el mar según la corriente la echa para un lado o para el otro. Y ella está allí llevada para allá y para acá. Nunca puede estar estable. La característica o una de las características del cristiano es que es una persona estable. Tú le preguntas hoy qué piensas sobre un tema que Dios dice y te responde de una manera. Y le preguntas dentro de 1 o 2 años y te responde de la misma manera. ¿Por qué? Porque es alguien estable. No es alguien que hoy cree y mañana no. Es alguien estable, siempre cree, siempre está firme. Todo le es contrario y su palabra sigue siendo la misma porque su fe es la misma. No cambia, porque el que a él le ha creído, que es a Dios, no cambia. Y si Dios no cambia, nosotros no debemos cambiar porque hemos creído a Dios. ¿Sí? Santiago dice que el que es así, no piense, o sea, no tenga en la mente. Esto es para aclarar algo Santiago al público que él le hablaba. O sea, no se caigan a mentira que van a recibir algo del Señor. No van a recibir nada del Señor. Por eso dije hace un momento que aquella persona que dejó de creerle a Dios un día, se retiró completamente de esa palabra, esa persona nunca va a recibir nada del Señor. Su incredulidad se va a fortalecer. ¿Por qué digo que su incredulidad se va a fortalecer? Porque la incredulidad se va haciendo fuerte cuando no vemos una respuesta a lo que queremos. Y lo que queremos no necesariamente lo creemos, porque si lo creyéramos no hubiera incredulidad. ¿Lo vemos? Se mira esto. La incredulidad se fortalece cuando nosotros no vemos lo que queremos, pero no vemos lo que queremos porque no creemos. Como no creemos, Dios no nos da lo que esperamos. Entonces decimos ya que es que Dios no está con nosotros. Ojo, Dios está con el que le cree, con el que le cree. Con el que no le cree, Dios no está. Eso parte de una duda, de un apartarse, retirarse completamente de. Si nosotros vamos ahí al libro de Marcos, Marcos en su capítulo 8, Dios es bueno y maravilloso, bendito el nombre de Cristo Jesús. Él es fiel. Él es fiel. Y está poderosamente en medio de nosotros el Señor. Eso es una bendición grande, gloriosa. Cada día se verá más fuerte su presencia en medio de nosotros, porque así lo ha dicho y así Él lo hace. Él es fiel. Estamos allí en Marcos 8:22. Leo en el nombre de Cristo Jesús. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre sus ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos.
y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Nota que la acción de Jesús acá fue sacarlo completamente fuera de la aldea. Aunque Jesús lo sacó físicamente de la aldea, esta persona todavía estaba en la aldea, porque vemos que Jesús después lo manda a no entrar más allí. Y vemos que el milagro tardó o se llevó 2 procesos, porque primero no veía bien y el milagro debería ser de una manera, pero cuando no lo es así, al momento, es por la incredulidad. Cuando las personas no reciben por la incredulidad, ¿cuál incredulidad? No están convencidos. No están convencidos. Y Dios quiere que estemos convencidos. Porque cuando no recibimos cosas, cuando no hacemos cosas que debemos hacer, cuando seguimos cayendo en cosas que no debemos caer, es porque no estamos convencidos en aquello. Hay algo que no nos está convenciendo y Dios quiere que nosotros estemos convencidos. Porque para eso Él dejó su palabra. Para que nosotros estuviésemos convencidos de todo, en todas las maneras, convencidos. Convencidos. Cuando nosotros estamos convencidos, Jesús obra en nosotros claramente. Si nosotros vamos a ir ahí mismo a Marcos, pero ahora vamos a ir al capítulo 11. Marcos 11. Vamos a situarnos en el verso 23 para que veamos esto. Que habla acá Marcos. Habla nuestro Señor, escribe Marcos. En el nombre de Cristo Jesús. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Amén. Siempre tengo problemas al leer este texto. Siempre. Si no creyere en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Mira esto. Acá Jesús le está diciendo a ellos que si ellos le dicen al monte, quítate y échate en el mar, y no dudaren en su corazón, si no creyeren que será hecho lo que dicen, lo que diga, le serán hecho. ¿Qué será esto? Que estén plenamente convencidos de aquellos que están apelando, que están diciendo, que están creyendo. Plenamente convencidos. O sea, porque si tú dices, bueno, el Señor te va a sanar, amén, así sea. Pero si tú no estás convencido, Jesús no obra allí. Y eso es lo que está diciendo Santiago. Porque el que duda no piense que recibirá cosa alguna del Señor. Tienes que estar convencido. Por ello es que el enemigo utiliza mucho sus dardos. A veces vamos a orar por personas enfermas y tenemos esa duda presente. Dios no obra con dudas. Porque duda es apartarse totalmente de lo que Él dijo. Eso es duda. Y estar convencido es totalmente lo completo. Lo contrario. Es apartarse completamente a lo que Él dice. A lo que Él dice y apartarse de lo que Él no dice. Esta es la diferencia. Cuando estamos convencidos, Jesús obra. Y esa es la promesa de Él allí. Cuando estamos convencidos, Él hace con nosotros las cosas. Y allí se basa la lucha del creyente. Cuando Pablo dice a los Efesios, en Efesios 6, que nos pongamos el escudo de la fe, Pablo habla precisamente de estas cosas. De estas cosas que cuando vamos en avanzada vienen a nosotros y nos hacen dudar. ¿Qué nos hace dudar? Esos aguijones, esos dardos que no vienen precisamente de Dios, sino del enemigo. Son como clavitos hincados, pero no de Dios, del enemigo. ¿Para qué? Para hacernos dudar. Dudar a lo que Dios dice. Llama la atención que cada vez que Dios habla a su pueblo sobre hacer algo, la situación se torna totalmente contraria. Uno dice, ¿por qué es así? Porque Dios quiere un pueblo que tenga fe. Él no le iba a decir a Israel, bueno, Moisés, dile que salgan y que van a ver todo, que se ve que está fácil. No.
Diles que salgan porque yo les digo que salgan y yo los protegeré. Todo se tornó distinto, complicado, complejo. Allí operó la fe. Allí operó la fe. Porque la fe no se basa en lo que vemos, dice Pablo. Porque Pablo dice que si tú esperas lo que ves, ¿para qué lo esperas? Porque lo estás viendo. O sea, ¿para qué vas a esperar algo que ves? Pero si tú esperas lo que no ves, tú eres alguien de fe. Con paciencia lo vas a guardar, porque eres alguien de fe. Sabes esperar lo que no ves. Vas a poder obtener las cosas que Dios dice, porque eres alguien de fe. Abraham se pudo haber detenido, y vaya que la situación de Abraham es compleja hasta el extremo. 99 años. Su esposa era vieja también y ya le había cesado la costumbre. O sea que ya no, y era estéril, sumándole eso. Era prácticamente, naturalmente, imposible. Naturalmente era imposible que ellos gestaran un hijo. Mira hasta donde Dios dejó llevar la situación. ¿Y para qué? Para que hoy tengamos al padre de la fe, que es Abraham. Dios lo llevó hasta allí para hacerlo grande y que vieran que él era un hombre que le creía a Dios. Y dijo Jesús que él fue llamado amigo de Dios. Dios lo llamó a Abraham mi amigo. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Vemos de Moisés, si vamos al libro de Hebreos 11, allí el apóstol a los hebreos nos da un recital de los héroes de la fe. Si nos situamos allí más o menos a la altura del versículo 24, vamos a hablar un poco de lo que nos dice el apóstol a los hebreos de Moisés. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Vamos a pararme allí, porque quiero por parte mostrar lo que el apóstol a los hebreos nos muestra. O sea, él ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Eso cualquier simple lo lee así, pasa adelante, pero el que es avisado y entiende lo que Dios dice, que lo escudriñes todo, que pruebes para que comprendas, se para a preocuparse por qué el Espíritu Santo dice esto. San Moisés mostró su fe, ya hecho grande. O sea, ¿qué nos habla esto? De que él pasó su infancia allí disfrutando de ser hijo de la hija de Faraón. Ahora, ¿qué implicaba ser hijo de la hija de Faraón? Implicaba muchos lujos, implicaba mucho renombre, implicaba mucha facilidad económica, implicaba un estatus muy alto en la época. Eso implicaba. Y él rehusó. ¿Qué es rehusar? No quiero. ¿Se ve? No quiero ser hijo de la hija de Faraón. ¿Se está viendo lo que Moisés hizo? Eso es fe. Y por eso el apóstol a los hebreos los pone acá, entre los héroes de la fe. Él comienza obviamente por Abraham. Bueno, realmente él comienza más allá. Se va a Noé, a los que están antes que Abraham. Pero acá nos muestra a Moisés. Y en el 25 dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Mira su fe. Mira la fe de Moisés, escogiendo ser maltratados. ¿Cuántos quieren dejar el deleite, la comodidad, la facilidad para que los maltraten? Pregunta, ¿cuántos quieren? Sencillamente nadie quiere. Pero nadie, cuando digo esto, lo digo como hombre. Pero él quería, y obviamente los creyentes también queremos. Y esa es la diferencia, porque nos salimos de toda esa facilidad para ser vituperados por llevar el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque hemos creído a Dios. Hemos creído a Dios. Pero aquí el apóstol a los hebreos introduce algo
que ya nos va dando a nosotros la solidez de nuestra fe. Él dice, antes que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Cuáles son los deleites temporales del pecado? Todo aquello que dije. Ese renombre, esa facilidad económica, todas esas cosas que él podía obtener y vivir en esta vida, son temporales, dice el Espíritu Santo. Que es algo temporal, algo que pasa, dura un cierto tiempo y pasa. Dice Santiago, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace ¿qué? La voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Jesús dijo que crean en el que Él ha enviado, Jesús. Por ende, el Logos, la palabra, el mensaje, la predicación. Crea la predicación, crea el mensaje y verás la gloria de Dios. Esto es tremendo, hermano, porque a veces pensamos que nosotros por haber dicho un día Jesús es el Señor, ya no las comimos, ignorando que Dios va a probar si realmente Jesús es nuestro Señor. Porque Judas habla de algunos contumaces que desprecian el señorío. ¿Qué es despreciar el señorío? No aceptar que Jesús es mi Señor. ¿Cómo lo desprecio? No haciendo, no dejando que se me imponga ese señorío. No haciendo lo que el Señor dice. Jesús lo dijo de esta manera: ¿por qué me llaman? ¿Por qué me dicen Señor, Señor? Y no quieren hacer lo que yo les digo. Tremendo. Porque el que hace lo que Él dice es porque está plenamente convencido que por allí es el camino. El que no dice, bueno, déjame disfrutar un rato y después. Porque no está convencido en realidad. El que está convencido lo deja todo por Jesús. Sencillo, sencillo. Por eso Jesús dijo que el que hablen bien de Él, que se preocupe, porque así hicieron con los falsos profetas. Jesús no está hablando en el sentido de la figura solamente del profeta. Él está hablando de la figura que tenemos como creyentes, que al hacer las cosas no como Él dice, sino como el mundo dice, van a hablar bien de nosotros. Pero cuando las hacemos como Jesús dice, el mundo nos va a aborrecer. Como lo aborrecieron a Él, así igualmente a nosotros. Eso es una ley que ha de cumplirse en el creyente. Y si no se cumple es porque no es creyente, sencillo. Todo el que quiera seguirme, dijo Jesús, todo el que quiera ir detrás de mí, el que quiera imitarme, el que quiera vivir una vida junto a mí, lo perseguirán. Si en el árbol verde hicieron esto, que no harán en el árbol tierno, que no harán en ustedes. Sencillo. Sí, es algo que tiene que estar claro en nosotros. Sí. Moisés estaba convencido, tan convencido que sigue diciendo el apóstol a los Hebreos, del 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Mira esto, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. La pregunta que yo me hago como buen lector de la palabra, yo me hago una pregunta. ¿Cuál vituperio de Cristo si Cristo en el tiempo ni había venido? Y si usted lee las Escrituras, usted va a ver que Moisés aparece a partir del libro de Éxodo. A partir del libro de Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia. Y anteriormente no se ve una profecía clara sobre Cristo. Cuando digo sobre Cristo, sobre el ungido. ¿Se ve? Sí. ¿Por qué digo esto? Porque Moisés estaba creyendo a algo que Dios le había mostrado. Moisés no tenía como hoy nosotros tenemos una Biblia con tantos testigos. Y él estaba creyendo a algo que Dios le había dicho. Ciertamente hay varias profecías como la de Jacob, que hablan de Shiloh. Ya habían profecías. Cuando empieza a hablar Jacob de Judá,
Estaba hablando de Jesús. En el Génesis está la profecía de la simiente de la mujer que heriría a la serpiente en la cabeza. Ya eran profecías. Pero pocos testigos de que eso había de ser así. Moisés tenía menos tenía menos que lo que hoy nosotros tenemos, con lo que hoy nosotros contamos para creer en Jesús. Y dice acá el apóstol a los hebreos que él tenía por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Hablando de todas esas cosas que podía temporalmente disfrutar. Él tenía todo eso que podía temporalmente disfrutar, que podíamos resumirlo muy rápidamente, su vida en este mundo. Lo tenía por menos, y por más tenía el vituperio de Cristo. ¿Y por qué? Dice el apóstol a los hebreos, porque tenía su mirada puesta en el galardón. Cuando habla de su mirada puesta, no está hablando de que él miraba el premio, no. Está hablando de que su corazón estaba totalmente convencido del premio, totalmente convencido de aquello. Así como Jesús tenía puesta la mirada en aquello que vendría. O sea, no tenía puesta su mirada en la cruz, no, sino en aquello que vendría. Y así somos los creyentes, convencidos de lo que se ha de hacer, ha de hacerse. Por eso Jesús, cuando tiene que ir a Jerusalén, dice Lucas que él levantó su rostro y se inclinó hacia allá, porque estaba convencido de lo que iba a hacer. Y vaya que son cosas que cuando nos ponemos a meditarlas, es difícil, es difícil. Hoy vemos falsos profetas hablando de que si tú eres pobre no tienes a Cristo. Si estás enfermo no tienes a Cristo. Y tantas cosas ha metido el diablo en este tiempo. Las iglesias hoy se desvían a lo material ignorando lo que les espera. Porque dice Judas que su condenación y su perdición no se tarda ni se duerme. Es tremendo. Porque está hablando de que Dios emitirá juicio. Y juicio ciertamente repentino, porque vendrá repentinamente su confusión en un día y serán anulados. Porque lo que hacen es aprovecharse y ignorar que las palabras de Dios vienen para librar al mundo de la ira que Él ha establecido, ejecutar un día sobre este mundo caído. Y no es un Dios que no hace acepción de personas, dice Pedro. Ahora comprendo que Dios se agrada en todo lugar del que hace justicia, del que practica la palabra. Porque hacer justicia es practicar la palabra bendita del Dios vivo. No nuestra propia justicia, no, porque Israel quiso establecer su propia justicia y se olvidó de la justicia establecida por Dios. Y por ello, al olvidarse de esa justicia establecida por Dios, tropezó con la roca que es Jesús. Tropezaron porque quisieron establecer su propia justicia. Nosotros hemos sido llamados a estar convencidos de lo que Dios dice. En el 27 dice: por la fe dejó Egipto, no teniendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. O sea que Moisés, cuando dejó a Egipto, lo deja y no tiene temor a lo que el rey podía hacerle por él haberlo dejado. Él se aparta de Egipto precisamente por la profecía que Dios había dado sobre él, que él era el libertador. Él mata al hombre egipcio porque él estaba convencido de que él libertaría a su pueblo. Obviamente estaba de una manera incorrecta en lo que Dios iba a hacer con él. Eso les pasa a todos los siervos de Dios. Créalo que es así. No entienden hasta que Dios les muestra. No entienden hasta que Dios los lleva. No entienden. Es así, no va a haber una. No habemos en el reino. No hay ninguno que sepa ni el Cronos ni el Kairos, ni el tiempo ni las sazones en que Dios hará todas las cosas. Ni cómo va a ser, ni cuándo lo va a hacer. Y por eso
siempre se toman a veces decisiones sesgadas, pero siempre Dios guarda a su pueblo. Porque Abraham, aunque se cometió el error de tener a Ismael, Dios lo guardó. Dios lo guardó y lo levantó igual. Lo levantó porque Dios es fiel a lo que promete. Él es fiel. Él nunca falla. Pero ¿qué veo yo acá? Que Moisés se sostuvo viendo al invisible. Nuevamente, no es ver literalmente. Él estaba convencido de lo que Dios decía. Convencido. Y cuando somos gente convencida de lo que Dios dice, las situaciones que se presentan, que son para que ofendamos a Dios, no caemos en ellas porque estamos convencidos de lo que Dios dice. Ahora bien, estos que el apóstol a los hebreos pone acá son los héroes de la fe. Son hombres y mujeres que alcanzaron buen testimonio delante de Dios por su fe. ¿Qué puedo yo sacar de allí al decirme que ellos son héroes de la fe? Que ellos pudieron no haber creído y no ser héroes de la fe. Ser decepciones de la fe. Acá nos muestra el apóstol a los hebreos lo que ellos hicieron para ser héroes de la fe. Ahora, si Moisés hubiese temido a la ira de Faraón, ¿hubiese sido un héroe de la fe? Rotundamente no. Si Moisés hubiese temido como Pedro al viento, tampoco, porque se hubiese hundido en el agua. Fue lo que le pasó a Pedro en ese momento. Se hundió en el agua, perdió aquel logro que Jesús le había dado por él haber creído a su palabra. Y esa es la bendición. O sea, pudieron haber sido las decepciones de la fe si se hubiesen salido de aquello. ¿Cómo estaríamos nosotros de acuerdo a lo que Dios nos dice? Estamos creyendo que Dios es poderoso para hacer las cosas que nos ha prometido. Estamos creyendo cuando Dios nos señala áreas de nuestra vida que Él es poderoso para cambiarlas, transformarlas, o estamos siendo incrédulos y siguiendo por nuestro camino. ¿Qué estamos haciendo? Porque eso va a diferenciar lo que vamos a hacer. O personas que dudamos o personas convencidas. Personas que somos héroes de la fe o personas que somos decepciones de la fe. Hay muchas decepciones, créalo, porque no logran lo que un día alcanzaron. Da tristeza conocer personas. No, yo duré tantos años en la iglesia, pero me salí porque no vi de verdad que eso a mí eso no es para mí. Y usted dice, qué tristeza perder el tiempo así. Con ese tiempo hubieras hecho otras cosas en tu vida que de repente hubieran sido temporales, pero te hubiese aprovechado para algo. Pero es eso, ellos muestran con su actitud lo inestable que son en las cosas. Por ejemplo, yo cuando llegué al Señor, yo lo he confesado acá, yo era inestable en todo lo que hacía. Desde que conozco al Señor es que soy estable en todo lo que hago. Y eso está en mi testimonio. Soy estable en lo que hago. ¿Por qué? Porque Dios me convence de lo que he de hacer. Y en mi convencimiento está mi victoria. Porque si no estuviese convencido cuando veo a los de poco ánimo, cuando veo a los desobedientes, yo me decepcionara, me frustrara y dijese, no, esto no es de Dios. Pero como Dios nos convence, así como Elías vio que todos los profetas los habían matado y estaban creciendo los profetas de los profetas de Baal. Elías pudo haber dicho que yo solo, no, esto no es de Dios. Pero Elías se fortaleció en su fe. Y le dice al Señor, Señor, he sentido un vivo celo porque solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿por qué Elías no se desviaba a vivir su vida? Porque seguía Elías predicando esa palabra que él era tan molesta al común, a la multitud, a prácticamente todos. Porque él seguía predicando esa palabra que era tan odiosa a otros. Porque él estaba convencido de que Dios era poderoso para guardarlo. Te voy a decir que aparte de Enoc, el único, aparte de Enoc, o el otro, el compañero de Enoc que Dios los traspuso, fue Elías.
Elías fue llevado al cielo y no probó la muerte, fue llevado en un torbellino al cielo. Gloria a Dios. ¡Qué bendición! ¿Sabes por qué? Porque estaba convencido de su Dios. Estaba convencido y dejó un discípulo que era tan tremendo que quería el doble de lo que él tenía. Imagínate lo poderoso que era ese hombre Elías con su convencimiento para enseñar, porque algunos ven a Eliseo, yo veo a Elías, y por eso Dios dice que Juan vendría en el poder de Elías. Por eso yo veo a Elías, porque Dios cuando habla de alguien es porque Él sabe lo que hay en ese alguien. Y Elías fue el que enseñó a Eliseo, y era tan tremendo Eliseo que le decía, yo quiero el doble de lo que tú tienes. Lo enseñó Elías a buscar aquello que viene de Dios. Lo convenció. Pablo dice en Filipenses 1:6, estoy persuadido de que el que comenzó la obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Cristo. Yo estoy convencido de que Pablo le hablaba a un grupo específico, porque no creo que Pablo haya sido tan irresponsable para decirle a toda una iglesia aquello. No, él se lo decía a un grupo a los que le escribía. ¿Por qué? Porque Pablo no podía, como hoy enseñan, que somos salvos y siempre somos salvos y nunca perdemos nuestra salvación. Otros enseñan que la perdemos, también es incorrecto. No podemos ni perder ni ganar algo que no está en nuestro poder, está en Jesús. Pero sí tenemos que permanecer en las cosas santas para que Jesús nos sane, nos dé salud y nos salve. Porque eso es la palabra salvación, salud, sanidad, salvación, soteria. Nuestra permanencia allí es lo que dice quiénes somos. ¿Quiénes somos? Juan dice, salieron de nosotros para que se vea que no todos son de nosotros. Estos salieron, no es literalmente salir de la iglesia, salieron de la doctrina, salieron de la enseñanza, de la disciplina, porque dice el apóstol a los hebreos que los que son participantes de esta disciplina, los que son participantes de la disciplina, él habla que en ellos se producirá un fruto provechoso, un fruto que será glorioso para aquellos que son ejercitados en la disciplina, aquellos que son participantes, que están allí. Entonces Pablo le decía que estaba convencido, estaba persuadido. Jesús lo convenció de que él haría la obra en todo aquel que él había comenzado. Amén. Y ahí está el detalle. Jesús hace su obra en todo aquel que él la comienza y la hace, la perfecciona. Agarra allí eso que hablamos días atrás, la perfecciona hasta el día de Cristo. Esto habla en el tiempo que nosotros tengamos acá. Si Cristo no ha venido, bueno, nuestra vida acá. Él nos va perfeccionando porque ese es el Jesús a quien hemos creído. El Salvador. Sí. Moisés no temió a la ira de Faraón. No tuvo miedo porque él estaba convencido. A veces tenemos miedo de cosas que el enemigo trae, porque siempre que hagas algo para Dios, el enemigo va a traer cosas y no piense que no va a ser así, porque va a ser así. Porque dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, tenemos lucha. Tenemos lucha. Dios va a levantar una obra donde la vaya a levantar. Hay lucha, hay lucha. ¿Por qué? Porque hay territorio conquistado. ¿Por quiénes? Potestades, principados, gobernadores, huestes de maldad en las regiones celestes, dice el apóstol Pablo. Tremendo. Sí, hay luchas, hay pruebas. ¿Cómo van a venir? ¿Te van a venir con palos? No. Ellos conocen a todos los que se acercan. Y ellos van a ir contra cada uno. Según el Señor permita. Gloria a Dios por eso, porque Él nos guarda. Y no dejará que seamos probados más de lo que podemos resistir. Y allí está la victoria. Lo que tú estés pasando, las pruebas que vengan a ti, Dios sabe que las puedes pasar. Las puedes resistir. Te puedes levantar en fe y eso va a cambiar. Y vas a resistir las pruebas y vas a obtener lo que Dios ha dicho de ti. Lo que Dios ha prometido a tu vida. Porque Él es fiel. Él es un Dios fiel y poderoso. El enemigo cada vez que Dios va a levantar algo, Él se levanta. Él se levanta a oponerse,
a tratar de impedir lo que Dios va a hacer. Y si usted no está convencido de lo que Dios dice, ¿sabes cómo le dicen a Satanás? El engañador. ¿Y sabes cuál es la característica principal de un engañador? Que tiene poder de convencimiento. Porque alguien que engaña convence a las personas, ¿cierto? Los engaña de cualquier manera. Y a veces pensamos que es cualquier cosa, Satanás, y podemos hasta poner como ejemplo a cualquier persona que es súper engañadora, a un estafador. Créalo, que está muy lejos, y diríamos a días luces de lo que es Satanás. Porque es un engañador tremendo, tremendo, que dice la palabra que se viste de ángel de luz. Y hay personas que Dios les habla y les habla y les habla y no le hacen caso a Dios porque Satanás los tiene engañados. Y terminan de entender solo cuando Satanás los mete donde ya se ven con la soga aquí. Porque los engañó. Como dice Pablo, el pecado revivió y me mató. Así es Satanás. Engaña, engaña. ¿Y por qué? Porque él vino a robar, a matar y a destruir. Ahora Jesús vino para que tengamos vida. Tienes que ver quién te convence. Porque cuando dice Pablo a Timoteo de que la mujer, incurriendo en transgresión, hizo que el hombre pecara, está hablando de que la mujer se dejó convencer por el diablo. Dice Pablo a los Gálatas que temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean un poco extraviados de la verdadera sinceridad que hay que tenerle a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque somos engañados y llevados sutilmente por el enemigo. ¿Para qué? Para matarnos y destruirnos. ¿Ven lo que hizo Balac? Balac, hijo de Zippor, le dijo a Balaam que maldijese a Israel. No pudo Balaam porque era un profeta de Dios y Dios le decía, no, tú vas a hablar lo que yo digo. Y este pueblo es bendito, usted me lo bendice. Y el profeta, aunque quería hacer lo contrario porque vio el billetazo, el Espíritu Santo no lo dejó porque era un profeta de Dios. Así como Jeremías, que decía no voy a hablar más, y él decía, sentió un fuego y tenía que hablar. Tremendo. Y dice por eso el profeta Amós, que si yo quiero hablar, dice el Señor, ¿quién no hablará? ¿Quién no profetizará? Tremendo el Señor. Pero vemos que Balaam, al no poder haber hecho aquello, ¿qué hizo Balaam? Enseñó al pueblo a fornicar contra Dios. Lo engañó. Lo engañó. ¿Qué dijo Balaam? No lo puedo maldecir porque es maldito, pero yo quiero este dinero. Por eso Judas dice que él se dejó engañar. Veamos ahí a Judas para que lo leamos con un texto, para que nos despertemos, lo que no estemos durmiendo. José Luis levantó rapidito, pues. Está durmiendo José Luis. El versículo 11 dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Ahí vemos que Balaam se lanzó ¿por qué? Por el lucro, por la plata. Se lanzó en ese error. ¿Qué hizo Balaam? ¿Qué hizo? Enseñó al pueblo a fornicar, eso lo dice Jesús en el Apocalipsis. Enseñó a la iglesia a fornicar contra Dios. A fornicar. ¿Qué es fornicar? Irse en contra de lo que Dios dice. Eso es fornicar espiritualmente.
irse en contra de lo que Dios dice. Sí, lo enseñó a andar en otras cosas, a rendir culto a otros dioses. ¿Y qué hizo Dios? Destruyó a ese pueblo que él le había dicho que era bendito. Dios lo destruyó. ¿Por qué? Porque se volvieron en contra de él. Y son cosas. Nosotros tenemos que tener cuidado con esto, porque cuando la palabra viene, ella viene a convencernos. El propósito de la palabra en nuestras vidas es convencernos, porque dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. O sea, la palabra nos convence de lo que ella dice. Y cuando nosotros la declaramos, la profesamos y la hablamos con fe, Dios obra en nuestra vida. Aquello que parece imposible, que parece que no puede ser, Dios lo hace posible. ¿Por qué? Porque es nuestra fe, pero nuestra fe no viene con una palabra declarada simplemente, sin un convencimiento, porque Jesús dice, y cree en su corazón, será hecho. O sea, lo que dice, lo cree. Si usted lo que dice, lo cree, será hecho. Y eso es estar convencido. Estar convencido, porque algunos atribuyen fe o atribuyen que la fe es que yo diga, no, sí, yo creo, hermano. Pero por dentro de repente, ¿será así? Bueno, si no es así, yo creo igual en ti, Señor. Perdiste. Perdiste. No, pero los amigos de Daniel dijeron, bueno, aunque él no nos quitare, es que ellos no estaban declarando incredulidad. Los amigos de Daniel dijeron, si él no nos librare, aún así nosotros no nos vamos a postrar delante de ti. Tremendo. Esa estatua no lo vamos a arrodillar delante de ella. Eso no fue una declaración de incredulidad. Ellos estaban confirmando su fidelidad al Dios de los ejércitos. Su fidelidad. Pero a veces nosotros decimos, bueno, si el Señor no lo hace, yo igual creo en Él. No. Eso es incredulidad. Dice Pablo a los romanos, en Romanos 14, Dios es bueno y es maravilloso. Romanos 14, en el verso 5. ¿Estamos allí? Leo en el nombre de Cristo Jesús. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Esta palabra plenamente viene de la palabra pleno, que es estar pleno, es estar totalmente lleno de algo. Eso es estar pleno, o sea, estar plenamente convencido en nuestra mente. ¿Por qué? Porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Es pecado. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso Santiago dice, no crea el que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Nota la reacción de Jesús cuando sus discípulos le hablaron de una imposibilidad al bajar del monte que venía con Jacobo, Juan y Pedro. Que él dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo los he de soportar? Cuando alguien me dice, ¿hasta cuándo te voy a soportar? Es porque estoy haciendo cosas que le sacan de lo que Él es. ¿Se ve? Que lo enojan y lo llevan a un límite que Él no quiere ir. Porque soportar algo en este sentido negativo que lo habla Jesús, está resistiendo algo que no tengo por qué pasarlo. ¿Hasta cuándo tengo que yo soportarlo a ustedes? La falta de fe desagrada a Dios. Nuestra fe lo agrada, lo mueve. La fe es la certeza, la convicción, en sentido completo, estar convencido que lo que Dios dice es así. Es así. Yo dije, el Señor habló ayer y con respecto a la parte de arriba, y tantas cosas me han llegado a la mente negativa, como que no puede ser todavía, que hay que sacar muchas cosas, que hay que esperar a hacer esto, lo otro. Y todas esas cosas vienen ¿para qué? Para que lo que Dios dice, yo lo posponga y lo vaya dejando hasta allá. Por eso es que quiero
darme fecha, pues. Hacer un pequeño estudio rápido y darme fecha. ¿Para qué? Para no posponer algo que ya Dios ha hablado. ¿Se ve? Porque tampoco hablamos de imprudencia, pero no podemos caer en negligencia. Y a veces la falta de fe nos lleva a hacer esas cosas. No, pero Dios sabe que hay que hacer esto, lo otro. Sí, en tu sentido natural. Pero en el sentido de fe, Dios sabe todo. Pero Él sabe que también lo puede todo. Y esa es la diferencia. Pero Él lo puede con gente que tenga fe. Él no lo puede con gente con que sean incrédulos. No, porque Él no obra en la incredulidad. Sin fe no le agradamos. Y Dios no va a perder por eso. Lo que perdemos somos nosotros. Por eso es que hay que fortalecerse en fe, en convencimiento, estar convencido de lo que Dios dice. Porque si usted no cree a lo que Dios dice, nunca va a entender lo mal que está su vida delante de Él. Sencillo. Sencillo. Nunca va a entender lo mal que está su vida delante de Él cuando no cree, no está convencido de lo que Él dice. Cuando usted se convence de lo que Él dice, usted dice, tengo que hacer esto porque Dios lo dice. Está convencido. Él no hace acepción de personas. No va a ser diferente conmigo porque Él lo dice. ¿Se ve? Estoy convencido de que eso es así. Y el que usted no se convenza de que eso es así, va a cambiar la mente de Dios. Lo que Dios dice va a ser así. Por eso dije que hay algunos que se dan cuenta es hasta que están hasta aquí. Porque Dios trae lo que Él dice. Él es Dios. Él es Dios. Su brazo no se acorta, su brazo no se hace más chiquito. Él no dejó de ser lo mismo poderoso del día de antier a hoy. O de hace miles de años a hoy. Es el mismo Dios glorioso y poderoso. Obra solo donde hay gente que le crea, donde hay gente que tenga fe. Los incrédulos los muestra en su casa y los muestra para que sepan que no los usa porque Él sea injusto, no los usa por su incredulidad. Porque al que le crea puede ser el más torpe, Él lo usa. Porque Él escoge a lo vil y a lo menospreciado para avergonzar a los sabios, a lo que es. Cuando dice a lo que es, no habla de es como Él es. Habla de lo que el mundo establece como algo hecho, algo que es. Pero delante de Dios no es. Eso nos enseña a nosotros que debemos estar convencidos de lo que Dios dice. Porque lo que es lo que Él dice. Él pone reyes y quita reyes. Agarra al pobre y lo sienta en el lugar de los reyes. Ese es el Dios a quien servimos. Pero eso lo hace con personas que le creen, con personas que se convencen de lo que Él dice. Yo veo la alabanza y yo digo, gloria a Dios. Pero yo tuve que creer. Yo tuve que creer para dar un paso, por ejemplo, con ella. Porque no es bautizada todavía. Yo tuve que creer. Es así. Y creo que el Señor la va a bautizar. Ella tiene que buscar más, llenarse más. Es así. Y la hermana tiene que delegarle en el sentido de enseñarle, instruirla, soltarla, para que el Señor le dé y la llene y la use, porque Él es un Dios que usa a los que le creen. Él no usa a los incrédulos. Los incrédulos no entrarán al reino de los cielos. ¿Y quiénes son los incrédulos? Sinónimo de desobedientes. Sencillo, hermano. El creyente, sinónimo obediente. Porque es creyente, obedece a lo que Jesús dice. Porque lo cree. Lo cree. Sencillo. Entonces, tenemos que estar convencidos. Porque a veces queremos convencer a otras personas. ¿Cómo podemos convencer nosotros a otras si no estamos convencidos de aquello que profesamos? Tenemos que estar convencidos. Queremos hablar de un Dios que no le creemos. No, nosotros hablamos de un Dios que le creemos. Por eso hablamos de Él. Porque cuando no le creemos nos vamos a cohibir en áreas. Y Dios no quiere que nos cohibamos en ninguna área.
Cuando Jesús dijo que la luz no se pone debajo, Jesús estaba hablando precisamente de aquello. Muestra tus obras, muestra que tú eres cristiano. Muéstralo. ¿Cómo? Entregando tu vida por Él, haciendo las cosas para Él, como trompeta hablando de Él, diciéndole a los demás que para ti lo más importante es Cristo Jesús. Pero no porque el pastor te lo dijo, no, sino porque tú lo crees, porque eso es estar convencido. Cuando lo haces porque te lo dijeron, lo haces por unos días. Y yo entiendo esas personas que lo que hacen es fingir, porque lo hacen, lo escucharon en la prédica y actúan así 1, 2, 3 días, cuando más una semana, un mes, pero eso se les va porque no están convencidos en su corazón. Pero aquel que está convencido sigue como un porfiado. Ese es el que Dios bendice. Abraham estaba plenamente convencido. Si volvemos allí donde comenzamos, a Romanos 4, nos dice en el versículo 21, 4:21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Plenamente, de pleno, totalmente lleno. Plenamente convencido Abraham de que Dios era poderoso. Y ahí estaba el detalle, hermano. No le busques a Abraham algo especial, como aquellos que están viendo y son carnales, son unos carnales, porque están viendo a alguien hablando de las cosas del Señor y están tratando de ver lo espiritual. Lo espiritual no se ve, se escucha. Lo espiritual no se ve, ¿por qué? Porque un espíritu no lo puedes ver. Las palabras sale el sonido lo puedes percibir, pero lo espiritual no lo puedes ver, ¿cierto? Porque no se puede ver, no se puede ver. ¿Sí? Abraham estaba plenamente convencido, eso era lo especial de Abraham, que Abraham tenía sus situaciones, pero él a lo que creía era lo que Dios decía. Vaya que era especial Abraham. Pasaba lo que sea, pero Abraham pensaba, era lo que Dios decía. David se le parecía, David decía en medio de sus situaciones adversas, meditaré en tus hechos antiguos. O sea, David decía, yo no me voy a dejar convencer por esto que me está pasando, por este enemigo tan fuerte que tengo, por estos que vienen y me acechan sin que yo los aceche. No, yo me voy a convencer de tus hechos antiguos, convencido. Convencido, ¿por qué? Porque allí estaba su fortaleza. Dios se agrada de eso, de ese convencimiento que hay en nosotros con respecto a Él. Con respecto a Él. Y gloria a Dios cuando Dios se agrada de nosotros. Yo no pudiera vivir tranquilo si Dios no se agradara de mí. No pudiese estar tranquilo, no pudiese. No dormiría si Dios no se agradara de mí. No dormiría, hermano. Si en momentos cuando veo que Dios está por algo que de repente uno cayó, uno hizo, uno respondió mal y veo cómo el espíritu se pone. Yo digo, yo no quiero esto siempre conmigo. No. Yo no quiero esto siempre conmigo. Yo quiero que Dios esté agradado conmigo, que Él se agrade de mí, que Él vea mi vida y le sea agradable. Para que Él la vea y sea agradable, tenemos que tener fe, 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 más nada, fe, fe, fe. La fe viene por el oír y el oír su palabra, pero oírla creyéndola, por ende obedeciéndola. Eso es lo que nos hace distintos. Miremos lo que hemos creído alguna vez y por X causa nos hemos puesto tibios. Miremos cómo éramos cuando creímos. Teníamos fuego, teníamos ganas, Dios nos hablaba y nos dolía. Nos dolía porque, hice esto, ¿cierto? ¿Y dónde perdimos eso? ¿En qué parte se quedó eso? ¿Cuándo se acabó eso? Ahora escuchamos el mensaje y estamos pendientes que Dios le está hablando a otro, no a nosotros. ¿A quién le habla el Señor entonces? Yo no me acuerdo un día que desde que yo llegué al Señor, que yo haya ido a la iglesia a ver que Dios le estaba hablando a otro.
Siempre iba a escuchar el mensaje porque iba con esa expectativa de que Dios me iba a hablar. Y eso es el creyente. El creyente va con la expectativa a escuchar qué Dios le va a decir, porque es creyente. Es creyente. Y Dios un mensaje le habla a multitudes y a cada uno le dice algo distinto. Qué Dios tan glorioso. Ese es el Dios a quien servimos. Pero de eso hay que convencerse. Es así. Nuestra vida nunca va a cambiar si Dios no nos convence. Sencillo. Por eso la fe viene por la palabra. O sea, en pocas palabras, la fe viene por la palabra. O sea, tu salvación viene por la palabra. Por eso Santiago dice recibirla con mansedumbre porque ya puede salvar tu alma. La fe viene por la palabra. O sea, el Salvador viene por la fe, porque la palabra es Jesús. El Salvador mete la mano y te saca por tu fe. ¿Se ve? Cuando empezamos a meditar en lo que Dios dice, Dios nos aclara todas las cosas. Y las vemos tan claras como Él acciona en el sentido que Él nos da, no en el que nosotros tratamos de entender, en el que Él nos da. Y entendemos todo, hermano. Cómo es la obra de Dios en medio de nosotros. Y qué pide Él de nosotros, que le creamos. Que le creamos. Lo que pasa es que a veces leemos un versículo, ay, yo le creo a esto. No, no habla de eso. Esta palabra, que es el logos, es el pensamiento de Dios, te va a ser predicada, o sea, se va a hacer rema, va a venir a tu vida y te va a señalar. Ahí es donde Dios te dice, cree. Amén. Lo que es imposible para ti, para Él es posible. Amén. Y allí está la diferencia. Por eso es que ha habido gente transformadas por Dios de una manera impresionante, porque le han creído a Dios. Le han creído, no han visto imposibilidad en nada, le han creído a Dios. Se necesita reconocer. Reconocer. Porque hasta que tú no reconoces, Jesús no mete la mano. Y alguien que no está convencido no va a reconocer. Mira el problema de no estar convencido. No nos deja reconocer. No nos deja entender lo que Dios quiere para nuestra vida. Es tremendo, hermano. Necesitamos estar convencidos. Si Pedro, cuando caminó en el agua, hubiese visto el viento y se hubiese centrado, él dijo, el que levanta a los muertos, el que sana enfermos, el que limpia leprosos, el que le dice a la mata, sécate. Ese me dijo, camina en el mar. Si él hubiese quedado allí, él no se hunde jamás. Jamás se hunde. Y esa es la diferencia. Si nosotros tenemos esa capacidad, también somos victoriosos. Mira todo esto, pero el que me ha traído, el que me ha cuidado, el que me ha proveído cuando he tenido las situaciones adversas, el que siempre ha estado conmigo, Él es el que me está diciendo hoy esto. Me voy a quedar en esa palabra. Y si me quedo en la palabra, la victoria es mía. La victoria es mía, porque este mismo Pedro le dijo al Señor, Señor, hemos pescado toda la noche. Y no hemos pescado nada. Toda la noche, hermano, incurría en ese tiempo, después de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. ¿Se ve? 12 horas, por decirlo así, por ponerte un tiempo, toda la noche. Porque la noche comienza a esa hora. Toda la noche hemos tratado de pescar y no hemos pescado nada. Mas en tu palabra echaré la red. Eso es algo que el creyente no puede olvidar. Pedro no echó la red intentándolo de nuevo. Pedro dijo, yo lo voy a hacer porque tú lo dices. Eso fue lo que dijo Pedro. He probado toda la noche, no hay peces. Toda la noche.
Y normalmente en las horas de la noche es que pescan porque hay más abundante. Los peces se hacen abundantes en ese tiempo. Y Pedro dijo, más en tu palabra yo la voy a echar. Tremendo. Porque Pedro dijo, yo estoy convencido, Señor, de que tú me puedes llenar esa red. Y dice la palabra que no la podían sacar, que las barcas se iban a hundir prácticamente. Me las imagino volteadas porque ya he visto barcas así que casi se hunden del peso. Volteada llena de tantos peces. ¿Por qué hicieron una pesca tan grande? Porque creyeron a lo que el maestro dijo. Y esa es la diferencia. Dios quiere que tú creas a lo que Él dice. Porque eso es lo que te va a librar. Eso es lo que te va a limpiar. Y eso es lo que va a hacer que tú obtengas lo que Dios dice. Porque el incrédulo se va, hermano, créelo. Y sigue con la misma actitud. ¿Sabes por qué? Te lo voy a explicar. Porque no valora lo que Dios dice. Sigue y sigue adelante y dice, bueno, yo no le creo a Dios por esto. Yo no pienso que ese sea conmigo. Sigue así. Y no se da cuenta que mañana va a estar igual, pasado igual, pasado igual. Y nunca va a ver la gloria de Dios. Nunca la va a ver. Porque tiene el mismo pensamiento. María, si nosotros vamos a Lucas 11, Marta, en Lucas 11, disculpen hermano, Juan 11. Juan 11. Ahí vemos vamos a ir al versículo 38. Juan 11, 38. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Nota esto. Jesús estaba a punto de levantar a Lázaro. Aún a ese tiempo todavía no lo había levantado. Y estaba allí una de sus discípulas, Marta, la hermana de Lázaro y la hermana de María, la que le derramó el perfume. Y ahí vemos que Marta, cuando el Señor habla y dice quitar la piedra, obviamente para levantarlo, llega Marta y le dice al Señor, Señor, está hediondo, porque ya tiene 4 días. ¿Qué podemos ver allí? Ese pero. Anda y dile a aquella empresa que esto. Ay, pero es que ya yo la llamé, ya yo. Pero. Pedro no dijo eso. Pero Pedro no dijo eso. ¿Cierto? Pero Pedro no dijo eso. Hemos pescado toda la noche, mas en tu palabra voy a echar la red. Y allí está la diferencia, porque somos personas que estamos convencidas que en la palabra hay poder. Y esa es la diferencia. Marta no dijo, Señor, quítenla. No, está podrido, o sea, sacando. Yo digo, qué absurdo, ¿no? Estar delante de Jesús y decirle tal cosa a Jesús. Yo me imagino, bueno, quién sabe, porque uno no puede hablar de lo que uno no ha vivido, pero yo me imagino estando delante del Señor, asombrado. Haz esto y lo hago, calladito. Y viendo cómo había avergonzado a tantos judíos, escribas, fariseos, todos los que le hablaban, ninguno podía refutarle nada, todas las maravillas que hacía. Era alguien que solamente había que escucharlo, mirarlo y aprender de él. Así lo veo yo. Escucharlo, mirarlo y aprender de él. Quitar la piedra, quítenla rápido. Hagan todo lo que él dice.
así como dijo María en las bodas, hagan todo lo que Él dice. Aleluya. Porque en Él está el poder. ¿Por qué tú no quieres hacer lo que Jesús dice? ¿Qué obstáculo le estás poniendo al Señor? ¿Qué obstáculo le estás poniendo? Ay, Señor, pero es que esto es muy difícil. Bueno, sigue con tu dificultad, pero después no te quejes. Después no te quejes. Porque cuando Él nos da la palabra, ahí hay poder en esa palabra. Aun cuando Él nos reprende, ahí hay poder. Y esa es la diferencia. Porque Él envió a Jonás a Nínive. Y cuando Jonás iba a Nínive, le estaba diciendo, de aquí a tanto tiempo el Señor va a destruir esta ciudad. Dándole un tiempo Jonás a la ciudad. Tremendo. Pero ¿qué pasó? Se arrepintió desde el rey hasta el más chiquito. Se arrepintieron. Y Dios dijo, no la voy a destruir. Ese es el Dios a quien servimos. ¿Por qué Dios dijo que no lo iba a destruir? Porque escucharon lo que Él mandó a decir. ¿Se ve? Y lo creyeron. Se convencieron. El rey mandó a todo el mundo a meterse en ayuno. Jonás prácticamente esperaba eso. Por eso no quería hablar. Porque él quería que se cumpliese lo que él decía. Porque él era un profeta. Y si no se cumplía lo que él decía, no era profeta de Dios. Porque hay algunos que malentienden aquello. Jonás obviamente lo malentendió. Entonces pensaba que porque no se cumpliese lo que él había dicho, o sea, Dios no estaba con él. No, allí está en la palabra. Y yo veo a Jonás de una manera distinta. Nos enseña su desobediencia, lo que hizo en él y cómo Dios trató con él. Pero nos enseña que cuando obedeció a llevar el mensaje, cómo Dios libró a toda una nación por lo que él dijo. Y eso es lo que nos debe animar a nosotros a hablar con rectitud, a decir lo que Dios dice y no otra cosa. Por lo que Dios dice nos agarran hasta rabia, nos agarran ideas. Pero es lo que Dios dice y es lo que puede salvar a las personas. A los mismos que te agarren rabia e ideas, Dios los puede libertar. Y eso es ser creyente. Eso es estar convencido de la obra que hizo Cristo. Porque Cristo salvó a los que le escupieron, a los que le vituperaron. Y esa es la diferencia. Porque estaba convencido de lo que hacía. Nosotros hemos de estar convencidos. Pero no hay pero para Dios. No hay pero. Porque es nuestra fe lo que nos identifica. Y no es ir, ay, voy a ir porque el hermano me dijo que obedeciera. No. En tu mente crees que será hecho. Lo que digas será hecho. Y esa es la diferencia. Porque Jesús está diciendo, si tú le dices a este monte, quítate de aquí y ponte allá, y crees en tu corazón que lo que dices será hecho, será hecho. O sea, si tú le dices, está diciendo Jesús, si tú le dices, amén, o sea, si tú vas a orar y tú le vas a decir a la persona en el nombre de Jesús, sé sana, más vale que lo creas. Porque si no, no va a ser hecho. Cualquiera piensa que eso es muy sencillo. Cuando vamos creciendo en el Espíritu se va haciendo sencillo porque tenemos la confianza y estamos convencidos por Jesús que así será. Pero cuando no, vaya que es complejo, porque vienen los dardos. A lo mejor no se sana. A lo mejor el Señor la salva, pero no se sana. Si no se sana no importa, porque ya Dios con traer a la iglesia lo hizo todo. Y nos excusamos con esa falsa espiritualidad. Dios no quiere eso. Dios quiere gente convencida, gente que entienda que Dios busca la perfección en nosotros. Y si Dios venimos a su casa, nos va a decir en su casa lo que nosotros necesitamos para estar con Él, para habitar con Él. Y si nosotros estamos convencidos que la palabra es de Dios, más vale que nos convenzamos que también la necesitamos. Porque al convencernos nosotros que lo que Dios dice o que lo que estamos escuchando, Dios lo dice, tenemos una parte ganada. Pero no basta con eso. Tenemos que convencernos de que nos lo dice a nosotros.
Porque hay personas que andan delante de Dios así, no, Dios lo dice, pero eso era aquello. Hay personas que me han llegado a mí con esas excusas, ¿no? La palabra es para todos. ¿Y por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Es así. Y Pablo dice, tú que predicas que no sea de robar, hurtas, que no sea de hurtar, robas. Tremendo lo que dice el apóstol Pablo. O sea, tú dices no robe y roba. Tú dices no hurte y hurtas. Tremendo. Porque la palabra es para todos. Es así. Dios nos enseña, hermano. Dios nos enseña. La fe hay que vivirla. La fe hay que practicarla. Es así. Y no estemos dudando cuando Dios nos dice las cosas. Creamos porque Él nos habla. Creamos porque Él nos habla. Y nuestra duda es muestra que nos estamos retirando de lo que Él está diciendo. No nos retiremos. Apartémonos completamente a lo que Él está diciendo. Porque cuando lo hacemos, lo que Dios dice nos va a dar la fortaleza, la fuerza para apartarnos de aquello que Dios no quiere. Y por ende, las cosas de Dios van a venir a nuestra vida. Eso el diablo lo sabe, por eso Él es el que nos influencia a retirarnos de lo que Dios dice. Cuidado, cuidado. Tenemos que convencernos de lo que Dios dice. Para eso nos congregamos. Por eso cuando nos congregamos, Dios nos trae un mensaje distinto. Porque Dios nos convence en todas las áreas. Dios trata con nosotros, nos lleva con cuidado. Lo que pasa es que hay algunos, como se quedaron en áreas, no pueden ir más adelante y están como un arroz con mango. Pero el que está creciendo va de gloria en gloria, como dice el apóstol Pablo, porque el Señor cada día le muestra áreas y allí va esa persona creciendo, avanzando. Hay algunos que un día Dios habla de un área, entonces se sienten gozosos porque ahí no están flaqueando. Pero cuando Dios habla del área donde ellos flaquean, se molestan. Eso es conmigo. Convéncete que Dios es el que lo dice y es el Dios de la Biblia. Yo veo a los falsos profetas. ¿Sabes por qué los veo? Porque yo estoy convencido de lo que Dios dice. Y a veces, te lo digo delante del Señor, los miro escuchando mensajes que medio parecen y quisiera conciliar con ellos. Quisiera decirles amén a lo que hablan y apoyarles espiritualmente, pero no se puede. Porque en sí su naturaleza es contra Dios. Porque alguien que te hable algo que parece y después te hable algo que no parece, no es alguien que está convencido. ¿Se ve? Es alguien que está convencido de otra cosa. Un falso profeta te habla de lo que él está convencido y de que está convencido de su amor a la riqueza, de esa apostasía a la cual él se apartó. Entonces, nunca va a estar completamente en lo que Dios dice. Y tú que tienes el amor de Dios, aunque quieras conciliar un día con Él, no puedes. Porque tú estás convencido de lo que Dios dice. Y cuando estamos convencidos de lo que Dios dice, nos es difícil no ser un puente roto, como dicen por allí. Porque cada vez que nos hablan, que nos salen con algo que no tiene nada que ver con Dios, nosotros hablamos lo que Dios dice. Sí. Algunos llaman a eso salir de la armonía. Eso no es salir de la armonía, porque la armonía está en Dios. Porque cuando dice el Salmo 133, cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, obviamente es hermanos por un Padre que es el Dios de los cielos. Hermanos, porque es el óleo que desciende sobre la barba de Aarón. Es el óleo, la unción del Espíritu Santo. ¿Y quién era Aarón? El sacerdote del Dios de los cielos. O sea que hermanos en Cristo. O sea que tenemos todas las cosas y vivimos en armonía y tenemos en común todas las cosas como esa iglesia primitiva. Por eso Dios envía allí bendición y vida eterna. La armonía es en lo que Dios dice. Cuando todos estamos en lo que Dios dice, hay unidad, hay armonía. Por eso Jesús decía, Padre, como tú y yo somos uno, porque Jesús como hombre hizo todo lo que decía el Padre. Había tal unidad entre Él y el Padre que no había un punto donde hubiera una división. Por eso había tal unidad y Él oró por esa unidad. Por eso Pablo dice que nosotros debemos mantener la unidad del Espíritu.
Pero no es la unidad nuestra, no, hermano, vamos a, si ella es así, si aquella hace eso, no, no, Señor, es la unidad del Espíritu, es lo que Dios dice. Porque dice el apóstol Pablo a los Corintios que no penséis más de lo que está escrito para que no os envanezcáis unos contra los otros. Vemos doctrina como Trinidad, Testigos de Jehová. ¿Cómo uno va a estar en armonía con esas personas? Cuando están pensando más de lo que está escrito. Con doctrinas supuestamente que ellos entienden y más nadie. No, la palabra de Dios dice, el Señor nuestro Dios uno es. Amén. Yo estoy convencido de aquello. Solo hablo porque estoy convencido de que Dios lo dice. Sencillo, no tengo que buscarle 5 patas al gato, no, porque es el primer mandamiento. Uno es. ¿Sí? Así en muchas doctrinas, en muchas cosas, no, Dios esto me lo pasa, Dios no pasa lo que va en contra de lo que Él dice. No lo pasa. No lo pasa. Dios tiene misericordia, claro que sí. Dios es un Dios de misericordia, a veces nos libra por misericordia, pero Él no pasa lo que Él no dice. Él no lo pasa porque Él dice que Él es un Dios que no hace acepción de personas. Por eso Pablo, siendo un tremendo predicador, dice que golpeaba su cuerpo y lo agotaba, lo llevaba al cansancio. No sea que Él, habiendo sido un mensajero, un predicador del Evangelio, terminará siendo borrado, eliminado de la lista. Tremendo el apóstol Pablo. Y nos exhorta a los filipenses a que cuiden su salvación con temor y temblor. El apóstol a los hebreos dice, no descuides una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos las confirmaron aquellos que oyeron, aquellos que Él escogió, nos las confirmaron. Mira que es grande esta salvación, la predicó ¿quién primeramente? El Señor, Adonai, Curios, el dueño de los cielos, el Todopoderoso, el Creador. Nos las anunció y la confirmó por aquellos que Él designó, que los escogió. Vengan, sígueme, Mateo, y dejó la mesa ahí de los impuestos y siguió al Señor. Pedro dejó las redes y lo siguió, siguiendo al Señor. Tremendo. ¿Por qué? Porque entendieron, estaban convencidos de que aquel que hablaba era. ¿Cómo tú vas a servir a Jesús si tú no, lo que Jesús te dice no lo quieres hacer? Es lo que le pasa al que está afuera. No, yo creo en Dios, pero a mi manera. Señor, reprenda al diablo. Vaya torpeza, voy a creer en Dios a mi manera. ¿Ah? Algo absurdo. Cualquier persona que tiene principios y tiene algo creado, dile por ejemplo, a un revolucionario del chavismo que tú crees en Chávez a tu manera. No, en Chávez tú crees con los ideales de Chávez. Dile a un capitalista, a un opositor, dile que tú crees en ellos, pero al modelo de Chávez te van a decir, ¿qué te pasa? Porque todo tiene su principio. Sencillo. Un gobierno de izquierda no se mete con un gobierno de derecha porque tienen visiones distintas. Y por eso acá hay este problema que hay, porque tienen una lucha. Imagínate el problema que hay entre el reino del diablo y el reino de Dios. No es porque haya una fuerza que puede ganarle a Dios, sino porque Dios da libre albedrío al ser humano. Dios nos da oportunidad de que nos arrepintamos y de que le digamos, Señor, contigo quiero seguir. Somos nosotros los que lo decidimos. Es Dios quien nos da la oportunidad. Porque nos convencemos de que lo que Dios dice es lo que va a perseverar. Si estás convencido de lo contrario y le estás dando largas a eso, el diablo te está engañando y cuidado. Porque el diablo nos quiere llevar es a destruirnos y a matarnos y a destruirnos. A eso es lo que nos quiere llevar. Él todo lo que ve que se acerca a Dios se levanta porque es anticristo. Anticristo. Tenemos que entender esto. La palabra viene a nosotros buscándonos. Jesús vino a buscarnos. Y es tremendo que Él haya venido a buscarnos. Y usted dirá, no, pero eso fue en aquel tiempo, vino a buscar y ya se sentó en el cielo. No, la palabra viene a buscarte.
Dios envía su palabra y no volverá a él vacía, sino que será prosperada en aquello para lo que la envíe. Eso lo establece Isaías en su capítulo 55. Dará fruto, así como cuando la lluvia cae en la sementera y da fruto. Tremendo lo que el Señor hace, pero lo hace con gente que le cree. La palabra viene por nosotros. Y si usted le cree, la palabra le cambia, le transforma, le hace una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y nos lanzamos en un nuevo amanecer, en un nuevo día, porque Cristo está con nosotros. No va a decir, Cristo está conmigo, ¿por qué? Porque Él dijo que está conmigo. No, porque yo estoy en sus palabras y sus palabras están en mí. Eso lo dijo Él, yo estoy convencido de eso. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Crezcamos, hermano. Crezcamos. Siempre Dios nos va a llamar porque Él viene a buscar. Siempre nos va a tocar. ¿A quién les va a tocar el Señor? A los que están cenando y lo tienen a Él fuera. Estás comiendo, pero lo tienes a Él fuera. Pedro habla de estos libertinos y Judas y dice que ellos comiendo impúdicamente con ustedes se recrean en sus errores. Y esto es tremendo porque hay personas que vienen y escuchan la palabra junto a los creyentes, pero después en lo que ellos andan es en sus errores. Y Dios quiere que nosotros andemos en aquello que comemos, en su palabra. Para eso Él nos las da, porque el alimento es lo que nos da vida. O sea, que esa vida venga en nosotros de su palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, vivirá el hombre. Es así, hermano. Vamos a darle gracias al Señor.